Sé de la enfermedad que viene y va por la ciudad, también por el planeta. Sé que se acaban los rollos de papel, el cloro, también las mascarillas. Sé que no todos pueden quedarse como yo encerrados en casa, tomándose un café cada mitad de media hora. Sé que hay gente sin casa y sin papel, sin café y sin tortillas. Sé que se muere fácil el asmático, el hipertenso, el enfermero y el anciano. Sé que en los hospitales no hay oxígeno que alcance para todos. Sé que la enfermedad hace más grande la ciudad y más chicas las casas. Yo ya vivía encerrado desde antes. Yo ya sabía que se hace laberinto mi casa tan pequeña, que me suelo perder en la cocina después de 3 o 4 pasos, que luego ya no encuentro la cafetera ni la sal, la ducha ni el sofá, el corta uñas ni el rastrillo. Pero sé que si agarro bien el hilo que me diste, podría llegar al patio de los trapeadores y volver a ti. Podría pasar el trapo y regresar a ti. Podría cerrar el libro y regresar a ti. Podría lavar mis manos y volver a ti. Sé que puedo esperar a que haya el aire suficiente en los pulmones del asmático, del enfermero y el anciano. Sé que puedo esperar a que otra vez nuestra ciudad sea tan pequeña que se pueda llegar de un paso a cada casa. Sé que puedo esperar a que sea de un suspiro de nuevo esa distancia que separa tu casa de mi casa. Javier Acosta Escareño nació el 16 de junio de 1967 en Estancia de Ánimas, Zacatecas. Es poeta y traductor, licenciado en Derecho y maestro en Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Teoría del Arte y de Hermenéutica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordina el taller de poesía del Instituto Zacatecano de Cultura y codirige la revista de Humanidades y Literatura, Reitia. Es una relación muy íntima entre la poesía y la magia. No somos simétricos. Le podemos llamar dioses, o le podemos llamar fuerzas de la naturaleza, o le podemos llamar inconsciente, o le podemos llamar instinto o pasión simplemente. Una pasión que sabemos que nos desborda y ante las grandes pasiones sabemos que no nos alcanza ni el lenguaje común ni el pensamiento común, ¿verdad? La filosofía es sobre las cosas, sobre el pensamiento, sobre la experiencia estética, sobre la literatura, pero la poesía es desde ese tipo de experiencias. Y me interesa mucho el plano en que se juntan estos dos tipos de pensamiento, un pensamiento desde las experiencias y el pensamiento sobre las experiencias, los entrecruces que hay entre este tipo de trabajos, de actividades. Cómo es que la poesía puede pensar y cómo es que el pensamiento puede sentir, podríamos decirlo así. Entonces me interesa mucho la literatura silenciosa, la música silenciosa, la vida silenciosa, que está siempre aquí presente entre nosotros. Hay una dimensión silenciosa todo el día ante nosotros. Yo lo trabajo también eso en mis clases de estética. Es las relaciones, las experiencias que tenemos incesantemente tenemos una relación con cosas que no podemos apalabrar y están ahí presentes. El peligro del lenguaje, de vivir solo en el lenguaje común y corriente, es que el lenguaje opaca, hace que quede en el soslayo, que quede escondida, disminuida y a veces reducida a la invisibilidad toda esa experiencia. Lo que hace el arte es regresarla a la visibilidad, ¿no? Como querían los pintores abstractos, como Paul Klee, que decía que había que hacer ver lo invisible. La tarea del pintor es hacer que veamos lo invisible que está ante nosotros. Haiku, que me ha interesado mucho, la filosofía taoísta también y la filosofía zen y el hinduismo en general. En Oriente encontramos la novedad que no encontramos tan fácilmente en Occidente porque hay como una reglamentación, una codificación del discurso
del pensamiento, incluso del arte, que nos lo encontramos refrescado, por así decirlo, renovado, aunque sea viejo, aunque sea medieval, en Japón o en China o en la India. De pronto llegar y ponerte un poema y no dar absolutamente nada teórico, sino solo hablar del poema y de las interpretaciones que hacen los alumnos y del acercamiento que hay y de todo el universo que gira en torno a ese poema, yo creo que es genial porque te enseña, Javier, a sentir, ¿no? A sentir, sí a analizar, sí a estudiarlo, sí a conocerlo, pero sobre todo te enseña a tener un poco más de sensibilidad y de tener este acercamiento no aburrido, no teórico, sino un acercamiento más apropiado. Javier se vuelve un ícono y Javier se vuelve pues un maestro, ¿no? Un maestro en el amplio sentido de la palabra, no nada más en clases, sino también de pronto algún libro así que de pasadita te diga, pues léete esto para complementar tal cosa y te das cuenta de que era un libro esencial en tu vida. Gracias a él en realidad me decidí así tangiblemente y para siempre hacia la poesía. La exploración que hace Javier Acosta me parece muy interesante, muy sólida, muy constante, porque bueno, creo que logra evitar algunos de los obstáculos, por así llamarlos, que hay en la literatura, ¿no? Se podría ver como obstáculos, por ejemplo, logra evitar el regionalismo, ¿no? Que me parece difícil también, ¿no? Hacer eso. Y sin embargo, en la obra se pueden notar estos tintes, lo que yo destacaría en general de la obra de Acosta, estos tintes entre lo cotidiano, ¿no? Con sus espacios, estas referencias de la cotidianidad, mezclado con temas trascendentales, ¿no? Con temas incluso que van hasta llegando, incluso tocan lo místico. O sea, me parece que eso es una de las partes muy, muy interesantes de la obra de Javier Acosta, la mezcla y cómo logra coordinarlos, porque pues hay juntar dos ideas y que no encajan, ¿no? Y en la obra de Acosta creo que una de las constantes es cómo encajan elementos cotidianos, elementos de nuestras relaciones cotidianas con elementos que van más allá de lo cotidiano y de lo cotidiano, que incluso te digo, llegarían a tintes metafísicos, cósmicos, etcétera, etcétera. Tengo tantas posesiones inútiles y no encuentro ninguna a la que pueda renunciar. Renuncia a mí. Si lo hiciera, jamás sabría si mi vara partiría bien tus lomos. Renuncia a tus palabras. Si lo hiciera, jamás sabría si mi voz sentaría bien al hueco de este libro. ¿Qué tipo de felicidad nos da la poesía? Para empezar, es una felicidad difícil, es una felicidad espinosa, es una felicidad incómoda y sin embargo insustituible e irrenunciable. Son esas cosas que una vez que las conoces, dices, yo ya no puedo vivir sin esto.